Hola, que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por la gracia, por el poder y por la misericordia de Dios para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y hoy tengo una palabra de parte de Dios para compartir con todos ustedes. Me voy a hablar Corintios, en el capítulo 15, verso número 5 y 6. Va a decir que Jesús, una vez resucitado, le aparece a los 12, pero el verso 6 dice que le aparecen más de 500 personas, ¿no? Y Lucas también nos va a hablar, dice eh, que ellos perseveren en Jerusalén, que no se muevan de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre, ¿no? Eh, ¿Cuál era esta promesa? Era el Espíritu Santo. Y se va a cumplir en Hechos capítulo 2. En el verso 1 dice que estaban todos unánimes juntos orando. En el capítulo 1 también va a decir que estaban unánimes juntos orando. Y entre ellos las mujeres. O sea que no hubo acepción de personas. Pero bueno, fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que vino como un viento recio, el cual sopló y llenó toda la casa. Fueron lenguas repartidas como de fuego. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar el Evangelio y conquistaron Jerusalén. Y cuando no se cumple la palabra que Dios te da, cuando no cumplimos con lo que Dios nos dice, al igual que Jonás, somos apretados por Dios porque en Hechos 8.1, nos va a hablar de la persecución, nos va a hablar de que Saulo consentía, ¿no?, en la persecución también, la persecución contra la iglesia. Y ahí son esparcidos y empiezan a predicar el Evangelio. Después, capítulo más adelante también nos va a mencionar en Hechos que van a predicar en Judea, en Samaria. ¡Wow! Tremendo, tremendo, porque se cumple la palabra de Dios y la gracia de Dios es impartida en Hechos capítulo 10. También nos menciona y nos habla de que Pedro le predica a los gentiles, ¿no? A través de una visión, eh, él finalmente accede a ir con los gentiles y les predica a ellos y son llenos del Espíritu Santo. Entonces la gracia de Dios fueron creciendo en gracia. ¿Por qué? Porque primeramente predicaron en Jerusalén, porque creyeron que era solamente para los judíos, pero cuando Pedro le predica a Cornelio y a todos los que estaban ahí, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces comenzaron a crecer en gracia. La misericordia de Dios fue extendida, porque primeramente era solamente para judíos, pero la gracia y la misericordia de Dios fue tan inmensa que también alcanzó a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son todos aquellos que no forman parte del pueblo judío. Nosotros somos parte de los gentiles. Y por la gracia y por la misericordia de Dios hemos sido alcanzados por el amor de Dios. Y nuestras vidas han sido transformadas. ¿Y por qué te cuento todo esto? ¿Por qué te hago mención de todo esto? Porque Dios en su gracia, en su misericordia, alcanzó aún a los gentiles. Nos alcanzó a nosotros, que no éramos merecedores, no lo somos. Pero en su gracia, en su amor, en su misericordia, en su perdón, el Señor nos ha alcanzado. La gracia de Dios es tan inexplicable. Gracia quiere decir regalo inmerecido. O sea que no nos merecemos. Ninguno merece la salvación. Gálatas también nos va a hablar de esto. Dice que nadie es salvo por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No es por obras, es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y nosotros
como cristianos debemos entender esto y no juzgar a los demás, no juzgar, sino compadecernos, tener gracia y misericordia para todos los que no conocen a Cristo. Y debemos predicar el Evangelio, debemos soportar muchas cosas, como la han soportado los discípulos que sufrieron esta persecución. Mucho de eso, el capítulo 9 nos va a hablar de la conversión, del primer mártir Esteban, de Esteban, y cómo Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y después en el capítulo 9, ahí sí, el Señor va a extender su gracia, su misericordia, y la va a alcanzar a Saulo, a quien después vamos a conocer como Pablo. Y la Biblia nos va a decir que el Evangelio fue predicado a los gentiles, fue predicado a los gentiles. Y como dije, en Hechos, capítulo más adelante, nos va a decir que por causa de aquella persecución fue predicado en Judea, fue predicado Cristo en Samaria, luego a través de Pablo va a ser predicado hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Esto es lo que nosotros debemos comprender, lo que nosotros debemos entender. No estamos para juzgar, es un atributo que solamente a Dios le corresponde. Estamos para amar a las personas, para amar. Estamos para extender el Evangelio, para predicar del amor de Cristo, de su gracia, de su compasión, como la tuvo con nosotros. Entonces te quiero animar, te quiero alentar a predicar el Evangelio, aún a aquellas personas que si vos no apreste no se lo merece. No, pero ¿qué va a cambiar? Tengamos misericordia, seamos agraciados como Dios lo ha sido con nosotros. Dad de gracia lo que de gracia has recibido. Es tiempo de predicar el Evangelio, es tiempo de no callar, de como los discípulos, va a decir en el capítulo 17, que estos que han venido hasta acá, ¿no? Que han trastornado el mundo con el Evangelio. Ellos conquistaron el mundo de su época. ¿Por qué? Porque entendieron la gracia. Fue forzado. Porque cuando no se cumple, como dije, Hechos 1:8, viene Hechos 8:1. Viene la persecución, vienen los problemas. ¿Pero para qué? Para que entendamos que la gracia de Dios es extendida aún para aquellos que nosotros pensamos que no lo merecen. Entonces, te quiero animar a predicar el Evangelio a todas esas personas, aún aquellos que tal vez, como en el caso de los discípulos, nos persiguen, aún aquellos que nos persiguen. Saulo era un perseguidor, y de perseguidor se convirtió en perseguido. ¿Por qué? Porque fue perseguido por predicar el Evangelio. Fue perseguido por predicar la palabra de Dios. Entonces el perseguidor se convirtió en perseguido. Entonces tengamos amor, el amor de Cristo en nuestra vida, que la gracia de Dios se pueda extender y entendamos que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, tanto para nosotros como para los demás. Recuerden que Jesús dijo que el sol sale para justos y también para injustos. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser predicada para aquellos que pensamos que lo merecen, para aquellos que pensamos que no lo merecen. Entonces, prediquemos el Evangelio, intercedamos, oremos por todos aquellos que están predicando el Evangelio, que tal vez están siendo perseguidos, que dan el todo por el todo, que transpiran la camiseta para el Rey. Cerrá los ojos por un momento. Espíritu Santo, te damos gracias
por esta tu palabra, Dios mío. Yo te ruego que podamos entender y comprender el llamamiento, Dios, el supremo llamamiento al cual tú nos has dado el privilegio, Dios, de participar. Que podamos entender que no estamos para juzgar, sino para amar, para tener compasión, misericordia, Dios, de aquellos perdidos. Te ruego que en el nombre de Jesús, Señor, que en el nombre de Jesús podamos crecer en la misericordia, en la compasión y en la gracia, Señor, para con los demás, para con los hombres, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego, Dios, que te manifiestes con poder, con gloria, Dios mío. Te alabamos, Dios, te bendecimos, oramos por los misioneros, Señor, que han sido esparcidos y plantados en distintos lugares, en distintas naciones. Rogamos que tú los bendigas, que los fortalezcas, Dios, para resistir en medio de la persecución, para que la gracia, la compasión, el amor, Dios, y la misericordia puedan ser extendidos hasta lo último de la tierra. Oh Dios, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús bendigo al grupo de misiones y a todos aquellos que están escuchando este mensaje. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima.